Ahora vamos a ver una parte muy importante que es la diferencia entre FSK de banda reducida versus la de banda ancha. En la modulación FSK tenemos dos variantes principales. Cuando las frecuencias usadas están muy cerca, hablamos de banda reducida y cuando están bien separadas, hablamos de banda ancha. Si usamos frecuencias muy cercanas, logramos ahorrar el espectro y obtenemos menor robustez al ruido. En cambio, si separamos mucho las frecuencias, tenemos FSK de banda ancha, lo que provoca mayor robustez al ruido, aunque usa más ancho de banda. En un momento vamos a ver las diferencias de modulación respecto al tiempo. Primero, en el lado izquierdo tenemos FSK de banda reducida, las de ondas azules, y en el lado derecho tenemos la de FSK de banda ancha. ¿Qué deberíamos notar? ¿Cuál es la diferencia? Que la primera, la de la izquierda, casi no cambia, parecen ondas iguales. Y la segunda, la de la derecha, tiene saltos de frecuencia más amplios eh, y mucho más claros para el ojo humano. Entonces aquí tenemos la animación de estas dos, que la de banda reducida son ondas que se parecen bastante porque las frecuencias son casi iguales. Mientras que en la de banda ancha, aquí los cambios de frecuencia son mucho más notables. Es más fácil diferenciar entre un 0 y un 1. Esa es la esencia. Uno es más eficiente en ancho de banda y el otro es más robusto al ruido. Ok, ya sabemos que FSK juega con frecuencias cercanas o separadas. Pero, ¿cómo funciona realmente la modulación FSK? Muy sencillo, cada bit digital, ya sea un 0 o un 1, se convierte en una onda distinta de frecuencia. Un 0 corresponde a una y un 1 corresponde a otra totalmente diferente. Eso es todo. La clave está aquí. En FSK no cambia la amplitud, como en ASK, sino la frecuencia. Bit 0, una frecuencia, y bit 1, otra frecuencia. Así de claro y directo. La diferencia con ASK es que la onda se enciende y se apaga en ASK, lo cual la hace muy sensible al ruido. Mientras que en FSK la amplitud se mantiene constante y lo único que cambia es la frecuencia, mucho más confiable para comunicaciones en ambientes ruidosos. Aquí tenemos esta gráfica que nos da un versus de la señal digital original, que es la de entrada en bits, en ceros y 1, y la señal modulada en FSK. Como podemos ver aquí, el cambio de bits, ya sea de 1 a 0 y de 0 a 1, está representada con la señal modulada en FSK. Como podemos ver, sus saltos o sus frecuencias más anchas. Resumiendo, la FSK es básicamente un lenguaje de frecuencias, ceros y unos convertidos en tonos distintos, más robusta que en ASK y base de muchos sistemas de comunicación digital, desde los viejos modems hasta transmisores modernos de radio. Ya sabemos cómo generar FSK, pero ¿cómo hacemos lo contrario? ¿Cómo pasamos de que esa onda rara a los ceros y unos originales? Aquí entrando a los métodos de emulación, que es el primero FSK de FD, que es detector de frecuencias discriminador. Eh, el método, este es el método más intuitivo. Básicamente, dos filtros, uno para cada frecuencia. Si la señal tiene más energía en el filtro 1, es un 0. Si tiene más energía en el filtro 2, es un 1. Fácil como un concurso de fuerzas entre dos tonos. Otro método es con el PLL, que es Phase Locate Loop, que es un bucle que se engancha a la frecuencia recibida. Si la frecuencia cambia, el PLL lo detecta y se interpreta como un cambio de bit. Es más preciso que el DFD, aunque también más complejo de incrementar. Ahora tenemos, bueno, aquí tenemos las ventajas, desventajas de la modulación FSK de DFD y PLL,
que DFD es más fácil de implementar y es intuitivo. Sin embargo, es menos preciso con ruidos y son usados en sistemas simples, mientras que en PLL es muy robusto y más preciso, lo cual que hace que sus desventajas es su circuito más complejo y su uso típico es en comunicaciones críticas. Aquí podemos ver el gráfico de la señal FSK recibida con relación a bits recuperados por DFD y el PLL. Como podemos ver, es casi lo mismo, por decir exactamente lo mismo. Ahora tenemos las ventajas y desventajas de la modulación FSK. Ahora veamos por qué FSK es tan popular. Primero, es muy robusta frente al ruido, mientras que en ASK un ruido pequeño puede confundir si es un bit, si es 0 o 1. En FSK las frecuencias se mantienen separadas, por lo que los bits se detectan más fácilmente. Además, tiene una baja interferencia entre símbolos, gracias a que cada bit se representa por una frecuencia distinta. Por último, es ideal para comunicaciones digitales, sistema de radios, modems y enlaces inalámbricos, que estos usan FSK porque la detección digital es sencilla y confiable, especialmente con DFD o PLL, como vimos anteriormente. Sus desventajas, por supuesto, FSK también tiene sus desventajas. La primera es que requiere mayor ancho de banda que ASK. Cada bit ocupa un rango de frecuencia, por lo que el espectro es más amplio. Además, el transistor y el receptor, o transmisor y el receptor, son un poco más complejos, porque necesitamos detectores de frecuencia como DFD o PLL. Finalmente, para tasas de datos muy altas, las transiciones de frecuencia pueden empezar a superponerse, limitando la velocidad máxima de transmisión. Pero a pesar de estas desventajas, FSK sigue siendo muy utilizada en comunicaciones digitales confiables. Aquí tenemos un breve resumen de este gráfico. Las ventajas son de color verde y las desventajas de color rojo en una escala de 0 al 5. Y aquí podemos comparar comparar, diferenciar los niveles de cada ventaja y desventaja respecto a las aplicaciones que podamos dar. Con esto vamos a las aplicaciones de la modulación FSK, que nos dice que tenemos los modems y comunicaciones digitales. En FSK se usa en modems tradicionales para transmitir datos a través de líneas telefónicas. También tenemos la transmisión de datos binarios en radiofrecuencia como RTTY, que es el Radio Teletype. Controles remotos, sensores y dispositivos IoT que requieren robustez frente al ruido. FSK también puede usarse en la comunicación entre etiquetas y lectores. Y finalmente también puede enviar datos de sensores en entornos ruidosos de manera confiable. Entonces aquí tenemos que la modulación FSK transmite datos digitales cambiando la frecuencia de la portadora según el bit. Es robusta frente al ruido y confiable en telecomunicaciones, aunque requiere más ancho de banda. Se usa en modems, en radiodigitales y sistemas inalámbricos, entre otros. Ahora aquí tenemos los códigos en MATLAB de los diferentes gráficos animados que hemos presentado anteriormente. Que aquí, por ejemplo, usamos el FSK con parámetros de tasa de bits igual a 2, tiempo por bit, frecuencia de muestreo, el tiempo total. Aquí la secuencia de bits, entre otros, para tener
Para entender mejor el gráfico, un retardo inicial y aquí tenemos la animación. Lo mismo en FSK de modulación con sus respectivos parámetros, las frecuencias portadoras para cada bit, ya sea un 0 o un 1, la señal modulada, retardo inicial de 7 segundos incluso, y aquí tenemos su animación. Aquí tenemos la demodulación con sus parámetros igual, con sus frecuencias para cada bit, las ecuaciones para modulador, para demodulación DFD, con sus respectivas, con sus índices de bit actual, la señal del intervalo, correlación de coseno de frecuencia de la primera frecuencia y coseno de la segunda frecuencia, su energía y la decisión respecto a nuestro gráfico animado. Luego tenemos la demodulación de FSK-PLL con sus parámetros igual, con su tiempo de la señal FSK. Aquí generamos la señal FSK. Preparamos las variables de salida, creamos un vector de tiempo y aquí tenemos su animación simultánea para diferenciar más que nada. Y por último tenemos aquí aquí el gráfico para comparar las ventajas y desventajas como ya había mencionado antes y con su respectiva animación. Bueno, sin nada más que decir, muchas gracias por su atención.